Fue un operativo aparentemente rápido. Cuando estalló la noticia en el Puyo, ya las cámaras habían llegado al lugar. Se trataba de la detención del juez Aurelio Quito, de 38 años. Se lo acusó de intentar sobornar a John Álava, otro juez. $40.000 en efectivo y botellas de whisky eran las evidencias del delito flagrante. El pedido que le hacía Quito a Álava era fallar a favor de la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Piatúa, ubicado en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza. El país se enteraba de un acto de corrupción sin precedentes, aunque sospechado. Pero para cientos de indígenas quichuas era más que eso. Lo vieron como la esperanza por salvar el río que garantiza su subsistencia. Para llegar al origen de esta historia hemos recorrido cientos de kilómetros. Un largo viaje que nos introduce a la Amazonía ecuatoriana, justamente al borde de las cristalinas aguas del río Piatúa. Y nos reciben los pobladores que viven alrededor de este afluente. Parte de esta bienvenida incluye, por supuesto, una de las bebidas ancestrales más tradicionales de la cultura indígena. Chicha de yuca masticada que ha sido preparada con agua del único lugar de donde pueden obtenerla, del río Piatúa. Por ese río que hoy exigen respeto, tras la construcción de una hidroeléctrica. Con la construcción de la hidroeléctrica, prácticamente nos ha afectado nuestra soberanía alimenticia. ¿Y esa construcción está dentro de los terrenos que le pertenecen a su comunidad o es parte de otra comunidad? Eso prácticamente está en territorios privados. Eso casi, aquí a nosotros lo que nos interesa es la afectación del río que nos van a... Prácticamente nos quitan... ¿Cómo les van a afectar con el río? Uno, nos quitan nuestro agua potable. Usted sabe que aquí en el campo, nuestras aguas potables son los esteros, las quebradas, los ríos, son nuestras piscinas, es nuestro complejo. Con eso comen, con eso cocinan, con eso se bañan. Exactamente, eso es nuestra vida aquí, el entorno. ¿Y la construcción de la hidroeléctrica afectará el cauce del río? Claro, compañeros, es que no nos da seguridad. Nicolás López es un indígena quichua y es parte de ese 60% de la población de Santa Clara que representa a esa nacionalidad. Los que en su mayoría dicen oponerse a este proyecto, que estaría afectando la vida de la naturaleza y los habitantes de las comunidades que son atravesadas por las aguas del Piatúa. Nosotros vivíamos aquí sanamente. Nuestro río es el mercado, la montaña es el mercado para nosotros. Ahorita actualmente con esta hidroeléctrica que está aquí, nos perjudica el río. Cuando ya se llueve, el río se hace chocolate. Los de la comunidad 20 de abril, establecida aquí desde hace 40 años, conviven intensamente bajo el manto de sus costumbres y tradiciones culturales. Y ante eso no conocen otra forma de vida que no esté ligada al río. Reclaman ante los daños, que al parecer ya son evidentes. En la que llueve, el agua sale bien espesa. ¿Ya? Entonces, de la empresa viene pues la gasolina, la grasa, diésel que viene perjudicando ya. Entonces... ¿Y ustedes han visto cómo están los trabajos ahí? Sí, los trabajos están pésimamente ya. Dicen que no estamos afectando, dicen, pero llegando a la realidad, está hecho pedazos ya. Usted sabe cuando ya van con las maquinarias botando los árboles, la tierra, todo lo que es. Entonces es una contaminación grande que proviene, esto es de las instituciones que no estaban a favor de nosotros, sin agua y medio ambiente, ¿ya? Estamos en la comunidad San Juan de Piatúa. Dicen sentirse perjudicados por entidades estatales como el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua. Nadie socializó el tema, afirman todos. Recuerdan que los funcionarios de la empresa que planeaba construir una hidroeléctrica prometieron que ese proyecto se hacía para generar empleo. Bueno, acá lo único que vinieron es prácticamente atacando la necesidad más fundamental que tiene aquí la gente. La necesidad, la necesidad del trabajo. Entonces ellos vinieron como unos salvadores, que aquí nosotros venimos con
oportunidades de trabajo, necesitamos motosierristas, necesitamos, y conversaron eso, y en ese transcurso aprovecharon cogiendo las firmas como firmas de asistencia a ese conversatorio. A todas las nacionalidades, ¿no? A las nacionalidades. Estas son las firmas a las que se refiere Nicolás. ¿A dónde vamos a ir con estos? Sin embargo, en el encabezado de esos documentos, quienes se registraron aprueban la construcción. El momento de hacer esas firmas no estaba en el cabezonamiento escrito, prácticamente eran hojas en blanco. El encabezado Sí. no decía que ustedes estaban de acuerdo al momento de Sí, firmar. solamente era una asistencia que estaba escrito ahí. Como que habían asistido a una reunión con ellos. Exactamente. Y en esta reunión les ofrecieron trabajo. Ahí es cuando ofrecieron trabajo. El otro río que tenemos acá en Cristian Aguinda es el presidente de las 22 comunidades quichuas del Cantón Santa Clara. Y es quien ha recorrido los poblados escuchando los reclamos de las familias que no quieren la contaminación y la falta de agua que podría producirse. Nos habla de engaños, porque no solo les ofrecieron empleo. Decían de que iban a hacer proyectos de agua potable, que iban a dar trabajo, y la gente no sabía realmente qué estaba pasando. La gente había firmado, pero aduciendo a otra cosa, a otros proyectos. Nunca hubo ese encabezado. Ese encabezado lo habían puesto después y nunca habían puesto ni las huellas digitales. Y también nunca sabíamos de que iban a hacer una hidroeléctrica e iban a captar más del 90% del caudal. Eso dice el proyecto de la hidroeléctrica, que el 90% del agua se la van a llevar para usarla. Así es. En la concesión que da el Senagua establece que ellos van a dejar solo el 10% de caudal. Como ustedes ven, este caudal no es grande y van a dejar un estero prácticamente aquí, lo van a secar. ¿Por qué es tan importante? Por esta razón, las comunidades indígenas acudieron a la Defensoría del Pueblo. La entidad solicitó una acción de protección en una de las zonas más biodiversas del país. La construcción de hidroeléctrica. Pero, Marlon Vargas, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, se refiere al proyecto como inconstitucional. La Constitución dice que el Estado tiene que consultar, realizar consulta previa, libre e informada. No puede hacer consulta previa, libre e informada una empresa interesada, sino el Estado como tal, a través de sus representantes legales. Y eso no pasó. Aquí no ha pasado. Por eso es inconstitucional. Por lo tanto, aquí hay vulneración de los derechos. En el Puyo llegamos a la Defensoría del Pueblo. Aquí la autoridad detalla que solicitaron información al Estado para que responda por lo que ocurre en esa zona. Hemos logrado identificar que en realidad ha existido vulneración a los derechos, pero ya no solamente a los derechos de la naturaleza, sino también al derecho a un pueblo originario que fue invisibilizado desde la misma construcción del estudio de impacto ambiental, en virtud de que, revisada la documentación, el mismo Ministerio de Ambiente como ente rector le hace la observación a la empresa de que se está invisibilizando y que no se está considerando al pueblo originario quichua de Santa Clara. Ella habla de un proceso de engaños que llamaron socialización y que en concepto de derechos no se establece como una consulta previa, libre e informada, no solo como lo plantea la Constitución, sino como lo exigen los convenios internacionales, afirma. Y no observa lo que dice el convenio 169 de la OIT dentro de su artículo 6, cuando dispone que todo tipo de proyecto, proceso que se vaya a hacer y que éste pueda de una u otra manera lesionar los derechos de pueblos y nacionalidades debe ser consultado. ¿Hasta cuándo? Con esos antecedentes, el caso Piatúa cayó en manos del juez de Pastaza, Aurelio Quito, quien negó la acción de protección el mismo día de la audiencia. Quito no encontró ningún derecho violado. En su sentencia establece que no hay un pueblo ancestral que deba ser consultado y que los testimonios de los comuneros que se expresaron en español dan cuenta de su argumento. La decisión generó conflicto y reacciones de expertos que hablan de graves afectaciones al ambiente y apelaron la sentencia a una instancia superior. Fue cuando recayó en el juez John Álava. Y ante esto, el juez Antonio Quito contacta al juez Álava para pedirle que se abstenga ante una sentencia favorable. A cambio, le ofreció trasladarlo a Quito y archivar un sumario administrativo disciplinario que había en contra de Álava.
dejándole $20.000 como parte de la garantía de esos acuerdos. En el sector actualmente la obra se muestra inactiva, aunque imágenes aéreas de hace un par de meses dan cuenta de avances significativos. De su parte, el Departamento de Comunicación de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco emitió un comunicado a Visión 360 en el que afirman: Genefran, respetuosa de la resolución dictada por la Sala de Jueces de la Corte Provincial de Pastaza, va a acatar la misma en todas sus partes e informa que las actividades de construcción del proyecto hidroeléctrico Piatúa, conforme lo dispone la sentencia, se paralizan. Estamos analizando acudir a las instancias judiciales pertinentes, es decir, la Corte Constitucional de ser el caso. La Corte Provincial de Pastaza resolvió este 5 de septiembre dejar sin efecto la sentencia que en primera instancia fue emitida por el juez Aurelio Quito. Con esta medida parcial, la Corte decidió paralizar la ejecución del proyecto hidroeléctrico otorgada a la empresa Genefran S.A. Lo que sigue, de acuerdo a las autoridades, es que se realicen estudios técnicos hasta saber si habrá una sentencia definitiva. Los voceros de Genefran afirman haber realizado todos los estudios que garantizan la factibilidad y la ejecución. Asimismo, dicen contar con todos los permisos. Nosotros como empresa privada hemos invertido en los estudios para el proyecto, hemos presentado los estudios al gobierno y dentro de un proceso de aprobación, de un proceso de análisis de todas las fases de estudio y proceso, se realizó la concesión de este proyecto. Concesión que se hace a la empresa privada para que con recursos privados, son recursos nacionales, invierta en el proyecto y se pueda desarrollar y poder generar, en este caso son 30 megavatios, los cuales de esos 30 megavatios son entregados al Sistema Nacional Interconectado. Una concesión otorgada a 40 años con la intención de que esta empresa genere electricidad, que luego será entregada al Estado ecuatoriano. En Genefran están seguros de que esta es una zona apta para la ejecución de la hidroeléctrica. La zona es factible para desarrollar el proyecto. Es una zona en la cual está fuera de reservas. Tenemos la información correcta, tenemos la información de las autoridades competentes, en la cual te establece, en cumplimiento de lo que dice la ley, que en esa zona se puede ejecutar esa actividad. Carrillo dice que lo que más existe en la zona es desinformación, sobre todo cuando hablan del porcentaje de agua del río que tomarán para la generación de energía. Y prefieren no hablar de porcentajes, porque a ellos les concesionaron una cantidad específica de metros cúbicos de agua en relación al caudal del río. Un afluente que no tiene la misma cantidad de agua durante todo el año. La gente dice que se va a secar el río, no es así. El río tiene su caudal y dentro de ese caudal medio que está debidamente identificado por las autoridades con relación a análisis, a información técnica, bajo esa condición y conforme a lo que dice la ley, se nos ha autorizado a nosotros un caudal para el caso de nuestro proyecto, que es un caudal de 10.5 metros cúbicos por segundo y no afectaría en nada el río. Finalmente, y es importante señalar, el abogado Walter Tapia, asesor jurídico de la compañía, menciona que sí hubo socialización y aclara que, contrario a lo que se dice, ellos sí procedieron enmarcados en la ley. Las personas fueron consultadas en sus comunidades, los procesos de socialización se dieron por medio de la prensa, en idioma quichua, en idioma español, y quienes hicieron estos procesos de socialización, de conocimiento, con seminarios, suscripción de firmas, comparecencias de las personas, no lo hizo la empresa. Entonces, ahí ya tenemos un primer gran error e imprecisión. Lo hace el Ministerio y lo hace la Secretaría del Agua dentro de cada uno de sus procesos de concesión, el uno del uso de agua y el otro de los permisos ambientales, la licencia ambiental. Y habla de más imprecisiones, una de ellas sobre la consulta previa, libre e informada, que en casos como este no correspondía. Debe haber una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en el caso de la explotación de recursos no renovables. Hasta ahí es lo que esa norma dice. El agua no es un recurso no renovable. Vamos a señalar tal vez la extracción de petróleo, la extracción minera. Esos son recursos no renovables. Consultamos a los representantes de Senagua en la demarcación hidrográfica que estuvo asignada para la evaluación de este proyecto.
El subsecretario Jorge Espíndola afirma que los técnicos de esta institución evaluaron previamente la zona y que hay que tomar en cuenta, más allá del cauce, las distintas épocas del año en las que la lluvia determina la cantidad de agua. Así se evaluó qué porcentaje entregarán a la hidroeléctrica. El 75% del caudal. No se ha dado el 90%, dimos el 75% del caudal, quedando un remanente para uso, para caudal ecológico del 25%. Entonces, hay caudal, no afecta. Yo creo que lo que ha actuado por Senagua está todo en derecho. Senagua autoriza en este caso el 75% del caudal del río Piatúa. ¿Por qué los habitantes hablan de 90% y 10% solamente para el uso de las comunidades? No sé de dónde sacan esa información, pero yo tengo aquí, le puedo indicar, tengo mi resolución. El funcionario muestra el documento oficial que confirma que la cantidad de agua expresada por la empresa es la misma que fue contemplada por Senagua, 10.5 metros cúbicos de agua. 10.50 será. Hay que precisar que el cauce total del río Piatúa es de 14 metros durante su etapa más baja, afirma el técnico. Una vez que funcione la hidroeléctrica, dejarán 3,5 metros cúbicos durante su cauce en esa misma etapa. Y si es temporada invernal, esa cantidad aumenta, lo que desde su análisis no genera afectación a la biodiversidad. Aunque recalca que eso debe ser determinado por el Ministerio del Ambiente, a quienes intentamos contactar durante varias semanas sin obtener una respuesta favorable para nuestra entrevista. Andrés Tapia es biólogo, pero también es dirigente de la Confeniae. Con él hemos realizado gran parte del recorrido y durante largas caminatas nos ha contado sobre las bondades naturales de este sector ligado al río Piatúa. Estamos en una zona que tiene, por ejemplo, cerca de 187 especies de anfibios y reptiles, más de 40 especies de mamíferos y muchos de estos son o están considerados por la UICN dentro de la lista roja de mamíferos del Ecuador, como es el tapir amazónico, el oso andino, entre otras especies también de primates. Todavía recuerda con asombro cuando en la primera audiencia del caso se afirmó que no existiría afectación a la naturaleza. Este es un lugar de especies únicas que ha sido poco investigado, afirma el biólogo. Así lo demostraron varios expertos durante los procesos judiciales. En las mismas audiencias, efectivamente, botánicos, ambientalistas, biólogos también y de distintas disciplinas cercanas al tema biológico y ecológico, presentaron precisamente todas las afectaciones que existirían de construirse, de avanzarse con la construcción de la hidroeléctrica. Ya en Quito la lucha es otra. Los abogados a favor de la nacionalidad quichua de Santa Clara dicen que la detención del juez, que falló a favor de esa compañía en primera instancia, es determinante y marca un precedente dentro de un proyecto al que señalan como corrupto. Yo creo que lo que hizo este juez es simplemente develar que la justicia está corrupta desde la base, de que es inconcebible que alguien que asume un sagrado deber como es el de juzgar, trate de torcer la justicia constitucional para perjudicar a la naturaleza, un río, para matar un río y para perjudicar a las personas indígenas que viven de ese río. Eso solamente es concebible un grado de corrupción, de putrefacción de la sociedad, que los ecuatorianos tenemos que poner un alto. Genefran S.A. no aprueba la vinculación del juez y resaltan el trabajo que han venido haciendo durante años para sacar adelante un proyecto hidroeléctrico. Yo le reitero, nosotros rechazamos totalmente cualquier intención de que quieran involucrar con una investigación de un juez de Pastaza con relación a un delito que no tiene nada que ver con nosotros. La empresa va a ejecutar su actividad dentro de lo que establece la ley. Esta es la trama de una historia que, contrario a lo que se pensaba con la detención del juez, no termina. Aurelio Quito está siendo procesado por los presuntos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Permanece en la cárcel 4 de la capital ecuatoriana con orden de prisión por 90 días. Solo el tiempo y las investigaciones podrán determinar qué hay detrás de un proyecto más de generación de energía eléctrica en Ecuador, tomando en cuenta que ya existen más de 20 en el país. Hatung chakra chaupiwi, lomosi sawarmiga, oyari shashayaonim.
Quienes defienden Piatúa seguirán en vigilia, para no afectar el cauce del río y los ecosistemas que viven gracias a él.